No eres la misma persona en cada habitación. Y ya lo sabes. Lo que no has admitido es que este conocimiento debería perturbarte más de lo que lo hace. La versión de ti que existe en el trabajo no es la versión que existe con tus padres. La persona que conocen tus amigos más cercanos sería irreconocible para tus colegas. Ajustas tu vocabulario, tu postura, tu calidez, la velocidad a la que hablas. Comprimes ciertas cosas. Amplías otras. Lo haces de manera fluida, automática, sin deliberación. Y el hecho de que suceda sin deliberación es precisamente lo que lo hace invisible. Lo llamas leer el ambiente. Lo llamas ser profesional. Lo llamas conocer a tu audiencia. Carl Jung lo llamó algo diferente, la persona. Y era mucho menos cómodo con ello que tú. No porque la máscara sea incorrecta. Jung no moralizó sobre esto. En 2 ensayos sobre psicología analítica, rastreó la persona hasta las formas más tempranas de la vida social humana, el médico brujo, el jefe, el anciano. Y encontró en ella no engaño, sino necesidad. La máscara es como el individuo se volvió por primera vez distinguible del colectivo. Es, en su marco, un instrumento sofisticado de navegación social que todo ser humano psicológicamente funcional construye y despliega. El problema que Jung identificó no era la máscara. Era el momento, gradual, sin drama, casi imperceptible, en que la persona que usa la máscara olvida que lleva una puesta. Ese olvido tiene un costo que Jung documentó con precisión clínica. La persona que se ha fusionado con su persona no se experimenta a sí misma como actuando. Se experimenta a sí misma como siendo. El rol se convierte en el yo. La máscara se convierte en el rostro. Y lo que queda de la vida interior, la real, la no auditada, la que no encaja en la imagen, no desaparece. Se relocaliza, presurizada y sin examinar, en la parte de la psique que opera sin tu permiso. Este vídeo trata sobre la distancia entre 2 personas que pueden parecer idénticas desde afuera. Una de ellas está usando la persona. La otra está siendo usada por ella. Esa distancia, que no es una distancia de carácter o virtud o autenticidad, es una distancia de conciencia. Y cambia todo sobre cómo se vive realmente una vida. La pregunta debajo de todo esto es una que probablemente has estado demasiado ocupado manteniendo tus máscaras para hacerte, ¿quién existe cuando todas se quitan? La supresión no es el origen de la persona. Eso es lo primero que hay que entender. Y va en contra de casi todo lo que la conversación sobre la autenticidad entiende mal. Jung no estaba describiendo un yo falso que la civilización impuso sobre un original puro e incorrupto. Estaba describiendo algo más antiguo y más estructural que eso. En 2 ensayos sobre psicología analítica, rastreó la persona hasta las formas más tempranas de diferenciación social, el médico brujo, el jefe, la figura que se distinguía del colectivo a través del ornamento, el ritual y el rol. La máscara no era una mentira contada a la tribu. Era el mecanismo por el cual la individualidad se volvió posible por primera vez. Antes de la persona, solo había la psique colectiva indiferenciada. Una especie de anonimato donde nadie era completamente el mismo porque nadie era completamente separado. La máscara creó el yo separándolo de la multitud. Esto significa que las primeras personas que construiste no fueron fracasos de autenticidad. Fueron logros de desarrollo. Aprendiste temprano, más temprano de lo que puedes recordar, qué versión de ti mismo era segura en qué habitación. Qué necesidades podían expresarse y cuáles tenían que comprimirse en silencio. Qué cara obtenía calidez de vuelta y cuál obtenía la puerta cerrada. Ensamblaste estas adaptaciones no por cobardía, sino por inteligencia. El niño que lee la temperatura emocional de un hogar y se ajusta en consecuencia no está siendo falso. Ese niño está sobreviviendo. La persona es, en su origen, un mecanismo de supervivencia que funcionó. Que es precisamente porque se volvió tan automático que dejaste de verlo.
Jung lo definió claramente: la persona es un compromiso entre lo que el individuo es y lo que la sociedad le requiere que aparente ser. Nota la palabra compromiso. No traición, no disfraz, un acuerdo negociado entre la realidad interior y la demanda exterior. Cada profesión genera su propia persona. El médico que proyecta autoridad tranquila, el maestro que proyecta certeza, el ejecutivo que proyecta competencia decisiva. Estas no son fraudes. Son interfaces funcionales y sirven un propósito genuino. La persona, cuando se usa bien, es lo que te permite ser profesional en una habitación y padre en otra sin que ningún rol destruya al otro. La práctica que pertenece aquí aún no es sobre desmantelar nada. Es sobre comenzar a ver. Hoy, en cualquier contexto por el que te muevas, nota el momento específico en que algo en ti se ajusta. No el resultado del ajuste, sino el momento de él. El ligero cambio de postura, el vocabulario que cambia, el volumen que cae o sube. No necesitas hacer nada con lo que notes. Solo necesitas verlo. Porque toda la brecha entre alguien que usa su persona y alguien que es consumido por ella vive en si puede percibir ese ajuste en absoluto. La persona que no puede ver el cambio es el cambio. La persona que puede verlo ya ha comenzado a establecer la distancia que hace posible el uso consciente. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Imagina el momento en que alguien critica no tu trabajo, sino la manera en que te presentaste en una reunión, el tono que usaste, la impresión que dejaste. Observa lo que sucede dentro de ti en los 2 segundos que siguen. Si lo que surge es desproporcionado, un calor que se siente más grande de lo que merece el comentario, un impulso defensivo que se mueve más rápido que el pensamiento, acabas de localizar algo importante. No un defecto de carácter, una señal estructural. Jung identificó esta reacción precisa como uno de los síntomas más claros de identificación con la persona. Cuando se critica la máscara, el yo se siente aniquilado. Porque para la persona que está fusionada con su rol, no queda ningún yo para absorber el golpe por separado. En 2 ensayos sobre psicología analítica, Jung describió esta fusión con una precisión inflexible. Escribió que la construcción de una persona colectivamente adecuada significa una concesión formidable al mundo externo, un genuino sacrificio del yo que lleva al ego directamente a identificarse con la persona, de modo que hay personas que realmente creen ser lo que pretenden ser. Lee eso despacio. Personas que creen ser lo que pretenden ser. No personas que están mintiendo. Personas que han perdido genuinamente el hilo de vuelta a cualquier cosa anterior al rol. El profesor que es solo el profesor. El proveedor que es solo el proveedor. El competente, el fuerte, el que tiene todo bajo control. Identidades tan completamente habitadas que la persona dentro de ellas se ha ido vaciando por grados. Jung documentó el costo en caso tras caso. El hombre de impecable virtud pública cuya vida privada era un desastre de impulsos suprimidos. La figura de autoridad social que llegaba a casa y se volvía inexplicablemente irritable, frágil, irreconocible para las personas que vivían con él. ¿Quién construyó una persona demasiado buena?, escribió Jung, naturalmente tiene que pagarla con irritabilidad. Esto no es metáfora. Es mecánica. La psique opera sobre un principio de compensación. Lo que sea que se excluya de la superficie acumulará presión debajo. Cuanto más fuerte es la máscara, más volátil es lo que contiene. Las señales rara vez son dramáticas. No se anuncian. Aparecen como el agotamiento que no tiene causa clara, la fatiga particular de mantener una actuación durante tanto tiempo que ya no se siente como una. Aparecen como la relación en la que te das cuenta, años después, de que la otra persona nunca te conoció realmente. Aparecen como la sensación leve pero persistente de que algo se está desperdiciando. De que la vida que estás viviendo es real, pero de alguna manera no es del todo tuya. Y hay una señal más sutil que todas estas, la incomodidad específica que llega en momentos de tiempo no estructurado.
Fines de semana sin obligaciones, tardes sin ningún rol que llenar. La persona profundamente identificada con su persona no sabe qué hacer con el silencio porque el silencio no ofrece escenario. El descanso no es reparador. Es amenazante. La máscara necesita una audiencia y sin ella la persona detrás de ella no sabe exactamente dónde pararse. Este es el territorio que Jung estaba mapeando cuando escribió sobre la autoalienación en favor del colectivo, el proceso por el cual una persona intercambia su interioridad por legibilidad social y gradualmente olvida que el intercambio tuvo lugar alguna vez. La altura descansa sobre la profundidad, citó Jung de Lao Tzu. No estaba siendo poético. Estaba describiendo una ley de estructura psicológica. Lo que construyes en la superficie genera una presión igual y opuesta debajo. La persona y la vida interior no son independientes entre sí. Están en tensión recíproca constante. Y cuanto más fuerte se vuelve una, más volátil crece la otra. Esto no es una teoría a la que Jung llegó de manera abstracta. Es lo que observó suceder repetidamente en las personas que acudían al habiendo construido los rostros públicos más impresionantes. El mecanismo es preciso. Cuando inviertes fuertemente en una imagen particular, el inquebrantable, el generoso, el que nunca necesita nada, el que siempre entrega, no simplemente estás eligiendo qué mostrar. Simultáneamente estás eligiendo qué suprimir. Cada cualidad que la persona excluye no desaparece. Se relocaliza. Jung llamó a esto la actividad compensatoria del inconsciente, y opera sin tu permiso y sin tu conciencia. El material que no puede salir por la puerta principal encuentra otra salida, en estados de ánimo que no puedes rastrear hasta una fuente, en reacciones desproporcionadas a sus detonadores, en el comportamiento privado que asombraría a las personas que conocen tu rostro público. Jung observó esto con una especie de precisión silenciosa en 2 ensayos sobre psicología analítica. En la medida en que el mundo invita al individuo a identificarse con la máscara, escribió, queda entregado a influencias desde adentro. La fortaleza externa y la fragilidad interna no son contradicciones. Son la misma estructura vista desde 2 lados. La persona que mantiene la superficie más controlada y competente es a menudo la más sujeta a erupciones privadas. Ira que parece venir de ningún lugar, colapsos repentinos de motivación, una vida interior que se siente ingobernable precisamente porque ha sido gobernada tan agresivamente desde arriba. Conoces esta sensación, aunque nunca la hayas nombrado. El momento después de haber sido excepcionalmente compuesto en una situación que merecía emoción, y la emoción llega después, de lado, apuntando a algo que no la merece. La tarde del domingo que debería sentirse como descanso pero en cambio se siente como una angustia de bajo grado. La persona que eres solo en las horas no presenciadas que casi no se parece a la persona que otros describirían a un extraño. Aquí está lo que hay que observar, específicamente, nota las cualidades que encuentras más irritantes en otras personas. No levemente molestas, genuinamente irritantes, el tipo que produce una reacción más rápida que la razón. Jung fue claro en que lo que no podemos tolerar en otros es casi siempre lo que hemos excluido más rigurosamente de nosotros mismos. La persona construye sus muros no al azar, sino específicamente. Excluye lo que amenaza la imagen, y lo que excluye se acumula en el inconsciente y luego se proyecta hacia afuera. La necesidad del colega que te enfurece, la autopromoción del amigo que te genera desprecio silencioso, la persona que ocupa demasiado espacio en una habitación. Estos no son simplemente choques de personalidad. Son a menudo un mapa de todo lo que la máscara fue construida para ocultar. La máscara no te protege de estas cualidades. Las preserva, presurizadas, hasta que encuentran su propia salida. La diferencia no es autenticidad. Esa palabra ha sido tan completamente colonizada por la autoayuda que ha perdido la precisión que alguna vez tuvo. La diferencia no es vulnerabilidad ni apertura ni disposición a ser uno mismo. Jung no estaba interesado en esas categorías. Estaba interesado en algo estructural y más medible, si el ego y la persona están fusionados o separados.
Dos personas pueden usar la máscara exacta en la situación exacta. Una de ellas la está usando, la otra se ha convertido en ella. Desde afuera, pueden ser indistinguibles. Desde adentro, la diferencia es total. En los arquetipos y el inconsciente colectivo, Jung lo nombró con la franqueza que reservaba para las cosas que consideraba clínicamente urgentes. Se podría decir, con un poco de exageración, que la persona es aquello que en realidad no se es, pero que uno mismo, así como los demás, piensa que se es. La persona poseída por su persona ha aceptado esta ecuación sin examinarla. Ha llegado a creer que el rostro que muestra es el rostro que tiene, que la versión competente, compuesta y socialmente legible es la real. Y cualquier cosa que la contradiga es una aberración que debe ser gestionada en lugar de una señal que debe ser leída. La persona que usa la persona conscientemente sabe algo que la otra no sabe, que la aprobación que va hacia la máscara no es aprobación del yo. Esta distinción suena simple. No lo es. Reestructura todo. Cuando genuinamente entiendes que el elogio pertenece al rol y no a ti, el elogio deja de ser oxígeno. Puedes recibirlo, usarlo como información, y permanecer de pie cuando no llega. Cuando genuinamente entiendes que la crítica está aterrizando en la máscara y no en el yo, la crítica deja de ser aniquilación. Puedes examinarla sin colapsar, tomar lo que es útil, descartar lo que no lo es, y permanecer intacto durante todo el proceso. Esto es lo que Jung quería decir con mantener un yo que es sólido y separado, no un yo que está oculto o defendido, sino uno que existe independientemente de cualquier persona que esté actualmente activa. La persona que tiene esto puede ser el ejecutivo en la reunión y el humano incierto y cuestionador en el auto después. Y ninguno de los dos es una traición al otro. Son simplemente diferentes instrumentos siendo tocados en diferentes habitaciones. El músico sigue siendo el mismo. Lo que la persona poseída no puede hacer es dejar el instrumento. El rol lo sigue a cada habitación, incluidas las en que no pertenece. Incluidas las horas privadas. Incluidas las relaciones que merecían algo que la máscara era estructuralmente incapaz de proporcionar. Hay una prueba específica para donde te encuentras actualmente en este espectro. No es un cuestionario. Es una única observación que puedes hacer hoy en tiempo real. La próxima vez que recibas un cumplido significativo, algo que aterrice con peso, que querías escuchar, nota dónde lo sientes. Si llega como alivio, como prueba de algo que era previamente incierto, como una resolución temporal de la tensión que regresará la próxima vez que se requiera actuación, estás sintiendo que la persona está siendo alimentada. La máscara necesitaba eso. El yo no y la distancia entre esas dos reacciones es precisamente la distancia entre alguien que usa la aprobación como retroalimentación y alguien que la necesita como oxígeno. La individuación, la palabra de Jung para el proceso de toda la vida de convertirte en quien realmente eres, comienza, escribió, con un acto específico, despojar al yo de los falsos envolturas de la persona. No destruir la persona, no actuar sin una, despojar. De la misma manera en que te quitas un abrigo al final de un día que lo requirió. El problema es que la mayoría de las personas nunca ha practicado quitarse el abrigo. Lo han usado tan continuamente a través de tantos años y contextos que los músculos necesarios para quitárselo se han atrofiado silenciosamente. El abrigo y el cuerpo se han convertido en la misma temperatura. Y así la primera práctica, la fundamental, la de la que todo lo demás depende, no es dramática. Es simplemente esta, crear condiciones regulares y deliberadas en las que no se te requiera ninguna persona. Esto es más específico de lo que suena. La soledad no es auténticamente libre de persona. Muchas personas están actuando para una audiencia imaginaria incluso cuando están solas, ensayando conversaciones futuras, curando incluso sus pensamientos privados hacia algún observador invisible. Lo que se requiere es algo más cercano a lo que Jung describió como volverse hacia el interior, una suspensión deliberada de la interfaz social. Sentarse sin producir, sin optimizar, sin presentar. Escribir en un diario que nadie leerá,
incluida la versión de ti mismo que se avergonzaría de lo que hay ahí. Caminar sin un destino que justifique la caminata. Permitirte querer cosas que no encajan en la imagen. El contenido importa menos que el acto de regresar repetidamente a un espacio donde la máscara es innecesaria. Porque la repetición es la única manera de reconstruir el sentido de donde termina la máscara y donde comienzas tú. La segunda práctica vive en tiempo real, dentro de las situaciones que normalmente desencadenan el despliegue automático de la persona. Ya comenzaste esto en la segunda parte, notando el momento del ajuste. Ahora la práctica se profundiza. Cuando cachis ese ajuste sucediendo, haz una pausa de un segundo antes de completarlo. No para detenerlo, no para reemplazarlo con una respuesta más verdadera, simplemente para hacer la elección consciente. La persona que estabas a punto de desplegar puede seguir siendo exactamente la correcta para esta habitación, pero elegida deliberadamente, sigue siendo una herramienta. Completada automáticamente, se convierte por un incremento más en tu rostro. Jung no pedía grandes gestos de autenticidad. Pedía algo más silencioso y más sostenible, el mantenimiento de un testigo dentro de la actuación, la parte de ti que te observa cambiar de registro, que ve ponerse la máscara, que permanece separada del rol incluso mientras lo interpreta. La tercera práctica aborda la presión compensatoria explorada en la parte anterior. Una vez a la semana, no como terapia, no como gestión de crisis, sino como mantenimiento rutinario, pregúntate qué está excluyendo activamente la persona dominante de tu vida actual. ¿Qué cualidades, necesidades o respuestas no tienen espacio para existir dentro del rol que más consistentemente juegas? Debilidad, si el rol exige fortaleza. Ira, si el rol exige calma. Incertidumbre, si el rol exige autoridad. La respuesta no necesita actuar sobre ella de inmediato, pero necesita ser conocida. Porque el material psíquico que puedes nombrar y reconocer conscientemente pierde parte de su presión compensatoria. Ya no necesita escapar por los canales traseros. Le has dado una dirección legítima. Quita el rol profesional. Deja a un lado la versión de ti que existe en tu familia de origen. La posición que ocupas, la función que sirves, la identidad que fue asignada antes de que fueras lo suficientemente mayor para negociarla. Elimina el rostro que usas con amigos, el calibrado a esa frecuencia específica de humor, referencias e historia mutua. Quita a la persona en que te conviertes cuando quieres impresionar a alguien y a la persona en que te conviertes cuando quieres desaparecer. ¿Qué queda? Jung pasó su vida rodeando esa pregunta, y fue lo suficientemente honesto como para no responderla baratamente. Lo que encontró en los pacientes que fueron lo suficientemente lejos en el análisis no fue un yo puro y esencial esperando intacto debajo de las capas, no algún original no condicionado que las personas simplemente habían estado cubriendo. Lo que encontró fue algo más inquietante e interesante, un yo que solo podía descubrirse a través del proceso de distinguirse de las máscaras, una por una, a lo largo del tiempo. El yo no es lo que queda cuando se elimina todo lo falso. Es lo que gradualmente se vuelve real a medida que dejas de confundirlo con los roles. Esto es lo que la individuación realmente significa. No la llegada a alguna autenticidad final sin máscara, sino la práctica continua de permanecer familiarizado con la diferencia. La persona que ha hecho este trabajo no vive sin personas. Vive con un yo que es más grande que cualquiera de ellas. Puede usar la máscara profesional y saber que es una máscara. Puede jugar el rol familiar y sentir la distancia entre el rol y el jugador. Puede actuar la competencia sin apostar su existencia en cómo aterriza la actuación. Y cuando la persona recibe un golpe, cuando el rol es criticado, cuando la imagen falla, cuando la impresión que estaba causando colapsa, hay algo en ellos que no colapsa con ella. No porque sean indiferentes, sino porque saben dónde viven. Y no es dentro de la máscara. Jung describió a la persona completamente identificada como alguien que vive en una realidad bidimensional, una apariencia, una superficie sin profundidad interior detrás. La sombra de una vida en lugar de la vida misma.
Esa frase aterriza diferente una vez que has pasado tiempo con tus propias personas honestamente. Porque has sentido esa plenitud. Las conversaciones donde actuaste la conexión en lugar de experimentarla. Los logros que deberían haberse sentido como llegada pero que se sintieron de alguna manera como más actuación. Las relaciones conducidas casi completamente entre dos máscaras. Ambas partes demasiado defendidas para alcanzar a la persona del otro lado. El espejo, escribió Jung, yace detrás de la máscara, no delante de ella. Lo que se te está pidiendo que hagas no es simple y no se termina en la duración de un vídeo. Pero el comienzo de ello está disponible ahora mismo, hoy, en la forma más pequeña posible. Un momento de notar la máscara antes de ponértela. Un segundo de elegir en lugar de ser elegido. Un espacio privado donde la actuación se detiene y algo más silencioso puede existir sin justificación. Ahí es donde vive el yo. No en la revelación dramática, sino en el peso acumulado de todos los momentos en que te negaste a convertirte solo en lo que parecías ser. Si lo que encontraste aquí movió algo en ti, el vídeo en tu pantalla ahora mismo lo llevará más lejos. Haz clic y sigue viendo.